Durante décadas, cuando México necesitaba armamento moderno, casi siempre ocurría lo mismo: comprar tecnología extranjera, depender de proveedores externos, esperar mantenimiento, refacciones o autorizaciones internacionales, y aceptar que gran parte de la capacidad militar mexicana estuviera ligada a decisiones tomadas fuera del país. Pero silenciosamente, algo comenzó a cambiar. Mientras gran parte de la población discutía política, economía o seguridad pública, la industria militar mexicana empezó a desarrollar proyectos propios con un objetivo muy específico: reducir dependencia tecnológica. Y uno de los casos más interesantes es precisamente el SICOAT, una subametralladora diseñada y fabricada en México por la Dirección General de Industria Militar de la Sedena. Un proyecto que para muchos pasó desapercibido, pero que en realidad representa algo mucho más grande que un simple arma. Representa una pregunta estratégica: ¿puede México desarrollar tecnología militar competitiva sin depender completamente de potencias extranjeras? Porque aquí es donde el tema se vuelve realmente interesante. La mayoría de las personas imagina que fabricar armas pequeñas es relativamente sencillo, pero la realidad es muy distinta. Diseñar armamento funcional, resistente y confiable requiere ingeniería avanzada, materiales especializados, pruebas constantes y capacidad industrial, especialmente cuando hablamos de armas destinadas para uso militar real. Y precisamente por eso el SICOAT llamó la atención dentro de sectores interesados en soberanía tecnológica y defensa nacional, porque no fue simplemente ensamblado en México. Fue desarrollado dentro del propio ecosistema militar mexicano. El nombre tampoco es casualidad. SICOAT proviene de la tradición mexica y suele relacionarse con la serpiente de fuego, un símbolo ligado al poder y la guerra en distintas representaciones mesoamericanas. Y esa elección refleja algo importante: la intención de construir identidad tecnológica nacional. Porque históricamente, gran parte del armamento usado en América Latina provino de fabricantes extranjeros. Estados Unidos, Europa, Israel o Rusia dominaron durante décadas el mercado militar regional. Muy pocos países latinoamericanos lograron construir industrias militares relativamente autónomas. Y eso tiene consecuencias estratégicas enormes, porque depender completamente del extranjero significa algo delicado: que en una crisis internacional, sanción diplomática o conflicto político, el suministro de piezas, mantenimiento o municiones podría verse afectado. Por eso las grandes potencias invierten tanto en soberanía tecnológica militar, no solamente por orgullo nacional, por seguridad estratégica. Aquí aparece uno de los puntos más importantes de todo el debate: la independencia militar moderna ya no depende únicamente de soldados o vehículos. Depende de controlar tecnología, producción, ingeniería y conocimiento técnico. Porque un país que solamente compra sistemas extranjeros puede terminar atrapado dentro de dependencias logísticas permanentes. México conoce perfectamente esa realidad. Durante décadas, gran parte del equipamiento militar nacional dependió de proveedores internacionales. Y aunque eso sigue ocurriendo en muchas áreas, proyectos como el SICOAT muestran un intento gradual de construir capacidades propias. Ahora bien, es importante mantener perspectiva. El SICOAT no significa que México ya compita directamente contra gigantes globales de la industria armamentista, pero sí representa algo relevante: capacidad nacional de diseño y producción. Y eso cambia mucho la conversación, porque desarrollar armamento propio, incluso en escalas relativamente limitadas, fortalece experiencia industrial, ingeniería y especialización técnica. Además, permite adaptar sistemas a necesidades específicas del país. Ese punto pocas veces se menciona. Las necesidades militares mexicanas no son idénticas a las de otras potencias. México históricamente enfocó gran parte de sus operaciones en seguridad interior, protección territorial, combate al crimen organizado y vigilancia estratégica. Eso significa que desarrollar armamento adaptado a esos escenarios puede resultar más útil que simplemente copiar doctrinas extranjeras. Y precisamente ahí entran armas como el SICOAT, compactas, diseñadas para movilidad, operación táctica cercana y uso en espacios donde tamaño y rapidez de respuesta son fundamentales. Aunque muchas especificaciones exactas no siempre se discuten públicamente, el simple hecho de que la industria militar mexicana produzca armamento propio ya representa una señal importante, porque detrás de cada arma existe algo más grande: infraestructura industrial. Y aquí entramos a un terreno fascinante que pocas veces aparece en conversación pública. México sí posee capacidades industriales militares relevantes. La Dirección General de Industria Militar produce armamento, municiones, vehículos tácticos, equipo logístico y distintos sistemas para las Fuerzas Armadas. Además, durante los últimos años, el país mostró interés creciente en drones, vigilancia, industria aeroespacial y tecnología estratégica. Todo eso forma parte de una tendencia global mucho más grande: la nueva carrera tecnológica. Porque en el siglo XXI,
El verdadero poder ya no depende únicamente de recursos naturales o tamaño territorial. Depende de tecnología e industria avanzada. Y ahí es donde muchos países comenzaron a replantear completamente su estrategia de defensa. Turquía es uno de los ejemplos más claros. Durante años dependió enormemente de armamento extranjero, pero poco a poco desarrolló drones, electrónica militar y sistemas propios. Hoy su industria militar es observada globalmente. Corea del Sur hizo algo parecido. Israel también. Y aunque México todavía está lejos de esos niveles, proyectos nacionales como el SICUAT muestran una dirección interesante, especialmente porque el país ya posee algo clave: capacidad manufacturera enorme, ingeniería avanzada, industria automotriz, industria aeroespacial, miles de técnicos especializados. Eso significa que existe una base industrial capaz de evolucionar hacia sectores tecnológicos más complejos. Ahora bien, también existen desafíos enormes, porque construir una industria militar moderna requiere inversión sostenida, investigación, continuidad política y desarrollo tecnológico constante. Y ese siempre fue uno de los grandes problemas latinoamericanos. Muchos proyectos comienzan, pero pocos logran mantenerse durante décadas con visión estratégica estable. Además, existe otro factor delicado: la dependencia internacional de componentes avanzados. Hoy incluso las grandes potencias dependen parcialmente de microchips, sensores o materiales fabricados en otros países. Por eso la competencia tecnológica mundial se volvió tan intensa, especialmente entre Estados Unidos y China. Y precisamente ahí México ocupa una posición geopolítica muy peculiar, porque el país está profundamente integrado a Norteamérica mediante cadenas industriales gigantescas. Eso puede convertirse en ventaja o en dependencia, dependiendo de cómo evolucione la estrategia nacional. Por ejemplo, México ya participa en manufactura avanzada vinculada con sectores aeroespaciales y electrónicos. La pregunta es si en el futuro utilizará esa capacidad también para fortalecer soberanía tecnológica militar. Y ahí el SICUAT funciona casi como símbolo. Pequeño comparado con gigantes globales, pero importante como señal, porque demuestra que México sí puede desarrollar proyectos propios cuando existe capacidad institucional e industrial. Ahora bien, tampoco conviene caer en exageraciones. Algunas personas presentan cualquier proyecto militar nacional como si automáticamente colocara a México entre las grandes potencias armamentistas. Y eso sería falso. La industria militar global mueve cantidades gigantescas de dinero, investigación y tecnología extremadamente avanzada. Estados Unidos, China y Rusia invierten miles de millones constantemente. México todavía opera en una escala mucho más limitada. Pero eso no significa que el desarrollo nacional sea irrelevante. Al contrario, la verdadera importancia estratégica muchas veces comienza precisamente con proyectos pequeños que fortalecen experiencia técnica local, porque cada diseño nacional genera conocimiento, capacitación, ingeniería y capacidad de producción. Y eso puede abrir puertas mucho más grandes en el futuro, especialmente en una época donde la guerra moderna está cambiando rápidamente. Drones, inteligencia artificial, sistemas autónomos y guerra electrónica están redefiniendo completamente la defensa global. Muchos analistas consideran que países medianos podrían competir mejor desarrollando tecnologías asimétricas inteligentes en lugar de intentar copiar modelos gigantescos de superpotencias. México podría entrar precisamente en esa categoría, no necesariamente construyendo portaaviones o cazas masivos, sino fortaleciendo drones, vigilancia, manufactura táctica y sistemas autónomos. Y otra vez aparece el mismo punto: la soberanía tecnológica, porque al final, el debate sobre el SICUAT no gira únicamente alrededor de una subametralladora. Gira alrededor de una pregunta muchísimo más profunda: ¿cuánto control quiere tener México sobre su propia capacidad estratégica? Porque depender completamente del extranjero siempre implica límites. Límites tecnológicos, logísticos, industriales y políticos. Y el mundo se está volviendo cada vez más inestable. Las tensiones geopolíticas aumentan. Las cadenas globales de suministro enfrentan crisis constantes. Las guerras modernas demuestran la importancia de producir tecnología propia. Eso hace que muchos países reconsideren su dependencia. Y México lentamente comenzó a entrar también en esa conversación, particularmente porque la relación entre tecnología y soberanía se volvió cada vez más evidente. Ya no basta con tener recursos naturales o población numerosa. Ahora el poder también depende de fabricar tecnología crítica. Y dentro de ese contexto, incluso proyectos aparentemente modestos pueden adquirir relevancia estratégica, porque desarrollar una subametralladora propia significa más que producir un arma. Significa desarrollar procesos industriales, pruebas balísticas, ingeniería mecánica, diseño ergonómico y capacidad de manufactura especializada. Todo eso genera experiencia acumulada. Y la experiencia acumulada eventualmente puede trasladarse hacia proyectos más complejos. Aquí aparece algo muy interesante. Muchas potencias militares actuales comenzaron exactamente así.
con industrias pequeñas enfocadas en necesidades nacionales. Corea del Sur no nació como gigante armamentista, Turquía tampoco, pero con el tiempo fortalecieron capacidades industriales propias hasta convertirse en actores importantes en ciertas áreas tecnológicas. México podría intentar un camino similar, aunque con sus propias características y limitaciones, especialmente porque el país enfrenta desafíos distintos. México históricamente no construyó una doctrina militar enfocada en guerras exteriores o expansión internacional. Sus fuerzas armadas se enfocaron principalmente en estabilidad interna, seguridad territorial y apoyo en emergencias nacionales. Eso modificó completamente las prioridades de inversión. Mientras otras naciones gastaban cantidades gigantescas en cazas o submarinos, México priorizaba otras áreas. Sin embargo, el contexto mundial comenzó a cambiar rápidamente. Los drones demostraron que tecnologías relativamente baratas pueden alterar completamente el equilibrio militar. La inteligencia artificial empezó a transformar vigilancia y análisis estratégico. La ciberseguridad se volvió tan importante como las fronteras físicas. Y muchos gobiernos comenzaron a entender que depender totalmente de tecnología extranjera podría convertirse en vulnerabilidad futura. Por eso el concepto de soberanía tecnológica ganó tanta fuerza en distintas partes del mundo, y México lentamente empezó a entrar en esa conversación. No solamente en defensa, sino también en semiconductores, telecomunicaciones, energía y manufactura avanzada, porque el verdadero poder del futuro probablemente dependerá de quien controle tecnología crítica. Aquí el CICUAT vuelve a adquirir importancia simbólica, porque representa una idea que resuena muchísimo entre sectores interesados en geopolítica y soberanía nacional. La idea de que México deje de ser únicamente consumidor de tecnología extranjera y comience a desarrollar capacidades propias, aunque sean pequeñas al principio. Y eso conecta directamente con otra discusión importante, el orgullo industrial. Durante años, gran parte de América Latina fue vista principalmente como mercado consumidor o proveedor de materias primas. Pero países como México desarrollaron capacidad manufacturera gigantesca. La pregunta ahora es si esa capacidad puede transformarse también en desarrollo tecnológico estratégico nacional, porque fabricar componentes no es lo mismo que diseñar sistemas completos. Y ahí está uno de los grandes retos mexicanos: pasar de manufactura dependiente a innovación propia. Eso requiere inversión, educación técnica, investigación y continuidad institucional. Y precisamente por eso proyectos nacionales llaman tanto la atención. Aunque también existe otro problema: la percepción pública. Muchas veces cuando México desarrolla tecnología propia, parte de la población automáticamente la compara con sistemas multimillonarios de superpotencias. Y eso genera expectativas poco realistas. La realidad es que construir industria tecnológica toma décadas. Ningún país se convierte en potencia industrial militar de la noche a la mañana. Pero nuevamente, el punto más importante no es si el CICUAT supera o no a determinadas armas extranjeras. El punto es que existe capacidad nacional para diseñar y producir tecnología militar. Y eso ya representa algo relevante dentro del contexto latinoamericano, porque muchos países de la región dependen casi totalmente de importaciones. Además, existe otro elemento clave: la autonomía logística. Cuando un país produce parte de su equipamiento, también reduce ciertos riesgos relacionados con abastecimiento externo, especialmente en escenarios de crisis internacionales o tensiones diplomáticas. Y el mundo actual está lleno precisamente de tensiones crecientes. La guerra en Ucrania demostró algo fundamental: las cadenas de suministro pueden colapsar rápidamente. Las sanciones internacionales alteran mercados completos. Y los países que dependen totalmente del exterior pueden enfrentar problemas graves para mantener operativos ciertos sistemas. Eso reforzó todavía más la importancia de capacidades nacionales. México observa cuidadosamente ese escenario, porque aunque el país no enfrenta amenazas militares convencionales comparables con otras regiones del mundo, sí necesita fortalecer capacidades estratégicas en un contexto internacional cada vez más incierto, particularmente considerando su cercanía con Estados Unidos y su integración industrial continental. Y aquí aparece una pregunta fascinante: ¿qué pasaría si México decidiera apostar seriamente por desarrollar una industria militar tecnológica más amplia durante las próximas décadas? La respuesta podría cambiar muchas cosas, no solamente en defensa, también en innovación, ingeniería y desarrollo industrial, porque históricamente muchos avances tecnológicos nacieron precisamente de proyectos militares. Sistemas de comunicación, satélites, Internet, navegación y múltiples tecnologías modernas tienen raíces vinculadas con defensa e investigación estratégica. Por eso las industrias militares suelen funcionar también como motores de innovación tecnológica. México ya posee universidades, ingenieros y capacidad manufacturera importantes. Lo que todavía falta es construir una estrategia sostenida de largo plazo orientada hacia soberanía tecnológica más amplia.
Y quizá proyectos como el SeaQuad representan apenas una pequeña señal inicial de esa posibilidad. Tal vez por eso este tema genera tanto interés entre personas que siguen geopolítica y defensa nacional, porque detrás de una simple subametralladora aparece una discusión muchísimo más grande. El futuro industrial y tecnológico de México en un mundo donde la competencia global gira cada vez más alrededor de tecnología estratégica. El SeaQuad probablemente no cambiará por sí solo el equilibrio militar mundial, pero sí refleja una transformación silenciosa que podría crecer durante las próximas décadas. La idea de que México deje gradualmente de depender exclusivamente de sistemas extranjeros y comience a construir capacidades propias adaptadas a sus necesidades estratégicas. Y en un siglo donde poder dependerá cada vez más de tecnología, industria e innovación, quizá eso termine siendo mucho más importante de lo que parece hoy.